Sean bienvenidos a la clase de cáncer cervicouterino. La vamos a dar al equipo 5, que está conformado por Daniel, por Jenny y por Emma. La clase va a estar coordinada por el doctor Jack Cintora y vamos a comenzar. Eh, va a salir, ¿no? Entonces, como dentro de la presentación, lo que vamos a ver, pues va a ser de manera de inicio, pues vamos a ver un caso clínico con las correspondientes preguntas, seguido de la definición sobre lo que es el cáncer cervicouterino, así como la epidemiología, la etiología, y vamos a ver un poco sobre la anatomía del cervix. Seguido de esto, pues ya vamos a entrar con la fisiopatología, así mismo vamos a correlacionar con los factores de riesgo, ¿no? Ya los últimos puntos van a ser los correspondientes a manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y por último la bibliografía. Pasa ahí. Entonces, el caso clínico, vamos a hacerlos pues participar, ¿no? A ver, nombres que se me vienen a la mente. Emily, ¿nos haces el favor de leer, por Sí, favor? perdón. Sí. Mujer de 24 años acude al servicio para un examen de rutina. Ella se siente bien. Las menstruaciones ocurren a intervalos regulares de 28 días y duran de 3 a 5 días, con flujo normal. En ocasiones se acompaña de dolor. Hace 3 años le diagnosticaron cervicitis por clamidia y la trataron con doxiciclina. Ha sido sexualmente activa con múltiples parejas desde la edad de 14 años. Ella usa condones con regularidad como método anticonceptivo. Bebe de 2 a 3 cervezas los fines de semana y fuma medio paquete de cigarrillos al día. Los signos vitales están dentro de los límites normales. El examen físico, que incluye un examen pélvico completo, no muestra anomalías. Una prueba de Papa Nicolau muestra una lesión epitelial escamosa de bajo grado. Ok, muchas gracias, Emily. Entonces, pues el caso clínico, pues hay que ir parte por parte, ¿no? Vamos a tener que, el antecedente, pues es que es una mujer de 24 años, entonces está en una edad fértil, es una edad joven, y pues va a un examen médico de rutina. De los demás antecedentes que leyó Emily, ¿alguien que me quiera decir los que le llamaron la atención? Múltiples parejas. Ujú, exactamente. ¿Alguien más? La infección previa. El antecedente de infección. Ujú, muy bien. ¿Es el tabaco? El tabaco también. Ujú. Ujú. ¿Qué más? Y el método anticonceptivo. Ok. Entonces, con esos datos, pues ya es la parte del primer ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son los datos de mayor importancia? ¿Le puedes pasar, por favor? Entonces, ahora sí ya vamos a las preguntas, ya identificaron los datos. Ay, quito los rayones que hice. Entonces, pues vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? La número uno, Citlali, si la puedes leer, por favor. Sí, dice, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta paciente para el desarrollo de cáncer cervicouterino en esta paciente? Ajá. A, inicio de la vida sexual a edad temprana y múltiples parejas sexuales. B, antecedente de cervicitis por clamidia. C, ingesta de 2 a 3 cervezas los fines de semana. Y D, fuma medio paquete de cigarrillos al día. Ujú. Entonces, igual si pueden mandar su respuesta al chat con el número de pregunta, por favor. Vamos a darle un minutito. Ok, creo que ya están todos, ¿no? Entonces, ahora, la siguiente pregunta. Lucés, ¿la quieres leer, por favor? Sí. ¿Cuáles son los serotipos de alto riesgo para el desarrollo de esta patología? A, 1, 2, 4, 63, B, 16, 18, 31, 33, 35, C,
6, 11, 42, 43, 44, D, 3, 10, 26, 27, 28. Ujú. Igual, de la misma manera, sus respuestas al chat, por favor. Eh, Ok, ya no están enviando más. Entonces, la tercera pregunta, a ver el último nombre de los que contestaron. Sofía. Sí, ¿cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado en la gestión? A, colposcopía con muestreo endocervical. B, repetir Papa Nicolau en 24 meses. C, colposcopía con muestreo endocervical y endometrial. Y D, repetir Papa Nicolau en 12 meses. Ajá. Aquí a lo mejor, si le quieres regresar a la anterior, por favor, para que tomen en cuenta lo que reportó el Papa Nicolau, ¿no? Ay, ya si quieres regresarle. Ajá. Mm, Creo que ya son todos. Entonces, ¿le puedes pasar, por favor, para hacer la última pregunta? Ah, bueno, ahí están las respuestas. Ya, lo que bueno, lo que ya enviaron al chat, pues ya es lo que sé que. Ujú, pero todos contestaron bien. Muy bien. Y ya la última pregunta. Marco, ¿la puedes leer? No, ya se las marcaron. Bueno, creo que Marco no ¿Me está. escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí. Ok. Eh, bueno, la 4 dice población celular afectada. Inciso A, células basales. Inciso B, células del endometrio. Inciso C, células glandulares. E inciso D, células vasculares. Ujú. Ya, la última pregunta, igual. Envíenlo al chat. Y bueno, ya. En lo que siguen contestando, pues ya vamos a seguir ya con la presentación. Entonces, ¿le puedes pasar, Irma? Mm. Entonces, pues dentro de los objetivos de la clase, pues va a ser conocer la definición de la enfermedad y sus posibles causas, seguido de pues identificar los puntos esenciales dentro de la fisiopatología, porque pues bueno, haciendo este proceso, pues creo que es más fácil correlacionar con el cuadro clínico, así como con los métodos de diagnóstico y el tratamiento que se le va a dar. Y pues lo más importante pues es que el aprendizaje de ustedes, nuestros compañeros, pues que sea significativo, ¿no? Esos son nuestros objetivos de la clase. Ahora, ¿ya puedes pasar? Eh, hay que la introducción, a manera, a grosso modo, pues el nombre, ya sabemos que cáncer, ya sabemos a qué se refiere. En este caso, pues cáncer, pues es el crecimiento normal de células, que en este caso pues va a estar localizado en el cérvix. Entonces, este crecimiento normal va a estar localizado en el cuello de la matriz. Ujú. Esa es la definición que podemos darle. Ahora, es muy importante porque dentro de esta enfermedad, ustedes si checan la bibliografía, van a encontrar que sorpresivamente no es debido a ya sea factores genéticos, ambientales, etcétera, sino que la causa principal del cáncer cervicouterino es el virus del papiloma humano. Ustedes cuando chequen la bibliografía, ustedes van a ver
que este virus, esta infección, es causante del 98% de todos los casos de cáncer cervicouterino, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues es que se le da toda esa importancia que nosotros vemos en los artículos y libros, porque además de ser el causante, el cáncer es la segunda neoplasia maligna más frecuente en la población femenina a nivel mundial. Esto es por debajo del cáncer de mama. Además, otros datos que tenemos, pues es que además de ser el más frecuente, también es el responsable es una patología maligna entre las mujeres y es la segunda causa de muerte. O sea, esto pues te da, estos dos enunciados pues te dan a entender de que pues, sí, es un problema de salud pública y ahorita vamos a ver más datos de epidemiología que van a corroborar esto, ¿no? En México lo que te mencionan pues es que al menos aproximadamente cada 2 horas muere una mujer por esta neoplasia. Y además ¿y por qué es alarmante? ¿Por qué es importante esta neoplasia? Pues es justamente porque además de que en el cuadro clínico, como lo vamos a ver, pues es asintomática, las medidas de prevención, las medidas de detección de esta enfermedad, pues son muy deficientes. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. ¿Te puedes pasar? Porque, ándale, en esa. Porque, bueno, vamos a saltarnos primero a la clasificación histológica antes de pasar a los enunciados. La detección es deficiente porque si vemos en estos datos que nos proporciona, que estos fueron sacados uno del manual y otro del reporte epidemiológico de México, entonces lo que nos dicen es que en cuanto a clasificación histológica, el más frecuente, el que más se detecta es el carcinoma epidermoide invasor. Entonces, este tipo corresponde al 68.5 de todos los casos. Y en el nombre, pues está la penitencia. Si es invasor es porque ya se está diseminando. Entonces ya estamos en etapas tardías. En segundo puesto tenemos el que se detecta en un 11.8% es el carcinoma epidermoide microinvasor, seguido del 10.5 que es el adenocarcinoma endocervical in situ, y por último, con un 3.9 es el adenocarcinoma endocervical invasor. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos porcentajes pues corresponden a etapas tardías de esta patología. Ujú. Ahora, ya esto es en la clasificación histológica. Ya en etapas, el otro rubro a evaluar, pues es las etapas clínicas, de dónde se mantenga bueno, en qué estadio se encuentre. Los estadios los vamos a ver más al rato. Entonces, tenemos que el 10.8% corresponde a un carcinoma in situ, ¿no? O sea que se mantiene, es exofítico y no ha afectado la membrana basal de ese epitelio. Eso seguido con un 23% en etapas tempranas, que igual vamos a ver las características en un momento, seguido de un 38% por una etapa intermedia, y haciendo ya el resto de porcentaje de todos los casos, pues ya corresponden a etapas tardías, ¿no? Entonces, eh, pues esto es como para reflexionar, ¿no? De la deficiencia que hay, porque esto no se sigue diagnosticando, y si no se diagnostica, pues por eso es que la tasa de mortalidad por este tipo de patología, pues es muy alta. Ya como datos, otros datos tenemos que es la 10ª neoplasia más frecuente en la población mundial. Esto es tanto hombres como mujeres, y lo que ya les había comentado, en mujeres sí es la segunda neoplasia más frecuente. La incidencia estimada es que es de 18.1 millones de casos nuevos, al menos en el 2020, y en cuanto a lo que se estima anualmente de casos nuevos diagnosticados es de 569.847 casos. Entonces, es muy alto el número, ¿no? Y algo muy importante pues es que el 85% de todos estos casos que se presenten, pues van a situarse en países en vías de desarrollo, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Me puedes pasar? Entonces, aquí tenemos un esquema, bueno, una imagen donde se muestran pues todos los países. Y esta lo que quiere representar pues son las tasas estimadas
de casos, bueno, a nivel mundial, de casos de incidencia. Esto bueno, esta imagen es lo correspondiente al 2012, pero pues esto es para ejemplificar que, bueno, pues es lo mismo, va por escala de colores, ¿no? El azul claro, pues es donde menos se presenta, y ya yendo hacia las tonalidades más oscuras es donde prevalece, ¿no? Entonces, pues lo que nos mencionaba, pues se corrobora, ¿no? Los países en vías de desarrollo son quienes más presentan casos de cáncer cervicouterino, y esto es lo que les mencionaba, no se relaciona porque es el responsable de todos los casos, el virus del papiloma humano. Entonces esto pues igual da pauta que es un problema de salud pública, ya sea cuestiones, ya sea, bueno, socioculturales, que haya falta de información, que haya falta de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante a destacar sobre esta patología. En la siguiente imagen, lo que se muestra, ¿me puedes pasar? Esta ya no es el número de casos, aquí ya es el número de muertes de mujeres en todo el mundo. Entonces, pues si se dan cuenta, pues es un reflejo, ¿no? De los países donde más se presentan los casos, pues van a ser los países donde va a haber más muertes por este tipo de patologías. Ujú. Y esto aunado, es que pues, es hacer la integración, ¿no? Si hay más casos en esos países, y si esos países son en vías de desarrollo, pues escasean en recursos, escasean en métodos de detección, y pueden tener dificultades al momento de proporcionar un tratamiento para las pacientes. Ujú. La siguiente. Ahora, eh, los factores de riesgo que están descritos para esta patología, pues uno, lo que ya les mencioné, el nivel sociocultural bajo, el inicio de la vida sexual a edad temprana, las múltiples parejas sexuales, o que la pareja pues, sea un varón de alto riesgo. Esto implica que él pues tenga múltiples parejas, o que algunas de ellas haya tenido el antecedente de cáncer cervicouterino. El más importante pues es lo que ya les comentaba, la infección por el virus del papiloma humano, seguido por el tabaquismo y la infección por VIH. Esos son los factores de riesgo asociados para esta patología, destacando el VPH nuevamente. ¿Puedes pasar? Ahora, a manera de generalidades, pues vamos a hablar un poquito sobre la situación, las características generales del cervix. Entonces, pues vamos a tener que es un órgano, bueno, es un órgano interno de la mujer, y vamos a tener el útero, ¿no? Vamos a tener las partes, lo vamos a dividir en el útero, cuerpo y el canal endocervical, ¿no? Y aquí está el istmo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que nos corresponde en esta patología, pues es hablar específicamente ya del cervix, ¿no? Entonces, porque aquí es donde se va a estar situando los cambios que te predispongan a ese cáncer. Entonces, vamos a tener que, bueno, vamos a características generales, pues va a ser que el canal va a tener un orificio interno y un orificio externo, ¿no? Ahorita vamos a ver las características histopatológicas, pero pues estos dos son importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces ese canal pues va a tener forma cilíndrica con una longitud de 2.5 a 3 centímetros, y el diámetro va a ser de aproximadamente 3 centímetros. Ahora, vamos a hablar sobre los ligamentos, porque eso también va a corresponder cuando veamos la parte de diseminación. Entonces vamos a tener que va a tener ligamentos de suspensión, de sostén y un sistema de contención. Los ligamentos de suspensión van a ser el ancho y el redondo. Ahorita los vamos a ver. Los de sostén van a ser los uterosacros y los cardinales o también los llamados de McEnroe, seguido de los de contención, que ya es el piso perineal y las aponeurosis endopélvicas. ¿Le puedes pasar? Entonces, este, vamos a comenzar con la imagen superior izquierda. Entonces, el ligamento redondo, aquí lo vemos, ¿no? Algo a destacar, pues es que estos ligamentos, pues a final de cuentas, son repliegues del peritoneo, ¿no? Tanto el ligamento ancho como el ligamento redondo. El ligamento redondo, hay que recordar, pues son esa doble capa de peritoneo, y su dirección va desde el istmo hacia los labios mayores. Eso es lo correspondiente al ligamento redondo, ¿no? Tenemos tanto izquierdo como derecho. En la imagen superior derecha vamos a tener a los ligamentos cardinales, ¿no? Que cardinales pues van a estar laterales.
¿Y esos en qué dirección van a ir? Van a ir desde bueno, a la altura de los fondos de saco laterales, y esos van a ir hacia la pared pélvica. Estos menciona que son muy fuertes y que son los que le proporcionan mayor suspensión. Eh, Seguido, ya hablamos del redondo y del ancho y de los de McEnroe, ¿no? Ahora, aquí en esta imagen, bueno, creo que no se alcanza a ver, pero lo estamos viendo en una vista posterior, ¿no? No sé si la puedes hacer zoom tantito. Si no, pues. Este. ah, no. No, si no, ya sé. No, si no, ya sé. Entonces, aquí estamos viendo bueno, al útero desde una vista posterior, ¿no? Atrás tenemos al recto, bueno, al sigmoides y al recto. Y justo, hagan de cuenta que es como si rodeara, literalmente esos ligamentos, los uterosacros rodean al sigmoideo y esos se van a la altura de las vértebras sacras y ese es otro medio de fijación. Ajá. Esos, pues, los ligamentos, pues, en dirección son ligamentos uterosacros, ¿no? ¿Puedes pasar? Ahora, en cuanto a irrigación, pues la arteria lleva el nombre del órgano que irriga, ¿no? Entonces, el útero va a estar irrigado por la arteria uterina, que hay que recordar, pues que esta arteria es una ramificación es una ramificación anterior de la ilíaca interna, ¿no? Entonces, la arteria uterina, pues va a llegar por las partes laterales, por los bordes laterales del útero, y una vez que llegue, pues se va a ramificar, ¿no? Para cubrir hay arteria uterina tanto izquierda como derecha, y eso es lo correspondiente a irrigación. Ya después está hacia abajo, porque también hay que abarcarlo, pues es que también se ramifica la uterina en las vaginales superiores, ¿no? Que es lo que también va a estar implicado en esta patología. ¿Por qué? Más allá de la irrigación, pues por el drenaje venoso, así como el drenaje linfático. El drenaje venoso del útero, pues hay que recordar que todos los capilares, al final de cuentas, se confluyen para formar una red en la mayoría de los órganos. Entonces, ese plexo que forman esos capilares venosos, pues es el plexo pampiniforme, ¿no? Que una vez que confluyen y pues la vena pues es homónima, ¿no? Si es arteria uterina, pues va a ser vena uterina y esa va a seguir el mismo trayecto, ¿no? Va a llegar a la ilíaca interna y ya de ahí a la ilíaca común y ya se la vena acá. Ahora, el siguiente punto, pues, es ver el drenaje linfático. Aquí, esta imagen bueno, no se alcanzan a ver mucho, pero así, estos ganglios que se marcan, pues sí, son los que se ven a manera macroscópica, pero también menciono en la bibliografía que hay ganglios que son parametriales y que estos, pues, a su vez, bueno, van recorriendo todo ese trayecto, pues, de las arterias y de las venas y siguen un orden muy específico porque una vez que cruzan, bueno, que se recolecta el drenaje linfático del útero, pues estos se van a los ilíacos, ya sea interno o externo, y estos siguen el recorrido. Entonces hay que recordar, pues de la ilíaca sigue la común y luego llega bueno, pasan por la aorta. Y esto es importante porque pues estos ganglios van a ser los que se pueden ver diseminados, siguen ese orden. De los parametrales pueden pasar a los ilíacos y de ahí se pueden ir a los aórticos, ya sea los paraórticos o los preaórticos, en cuanto a drenaje linfático. Ahora, la siguiente, algo muy importante, como ya se los mencioné, pues bueno, esta enfermedad va a estar localizada, lo que es en el canal cervical, ¿no? Les mencioné que está el orificio tanto interno como externo, pero aquí lo que nos interesa, pues, es el externo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí en la imagen derecha, el corte histológico, pues a simple vista es una tinción de metoxilina eosina, pero pues esta no es de una mujer en edad fértil, esta es de una mujer que ya está en menopausia, ¿no? ¿Por qué lo podemos saber? Pues porque hay que tomar en referencia el orificio cervical externo. Ahí hay algo, ahí hay características histológicas que son importantes y más para esta patología. Porque por función,
podemos deducir el tipo de epitelio que tiene, ¿no? Si está en la parte externa, todo el tejido que es de la parte externa del canal cervical, pues por la función, bueno, ajá, sí, por el tipo de función y condiciones a las que se expone, pues debe ser un epitelio de protección, ¿no? ¿Y cuál es ese epitelio de protección? Pues tiene que ser un epitelio estratificado, ¿no? Aquí pues lo diferenciamos del de la piel porque no es queratinizado, pero es un epitelio estratificado simple. Ujú. Eso es en cuanto a esta función, ¿no? La de protección. Ahora, y ahí es donde tomamos de referencia el orificio cervical externo, porque se supone, bueno, esto varía con respecto a la edad, pero lo que se menciona, pues es que, bueno, lo que se menciona es que ese epitelio estratificado se debe de presentar por debajo de ese orificio cervical. Hacia adentro, hacia el canal cervical, vamos a tener otro tipo de epitelio, igual justamente porque tiene diferente función. ¿Qué tipo de epitelio va a ser? Pues va a ser un cilíndrico simple. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la función pues va a ser glandular, ¿no? Por las funciones que debe de cumplir el tejido, bueno, el endometrio, que es la de soporte, bueno, soporte, nutrición, en caso de galla fecundación, etcétera, etcétera. Entonces, el epitelio dentro del canal cervical va a ser cilíndrico simple. Ahora hay que, pues como, pues creo que es algo muy característico. Siempre que hay un cambio de epitelio, esa zona va a estar predispuesta a neoplasias, ¿no? Va a ser oncopredispuesta. ¿Por qué? Pues porque es el cambio, ¿no? De un epitelio a otro. Hay muchos ejemplos. Tenemos también tenemos la seña Z, ya sea del esófago o hasta la del recto, ¿no? Entonces, aquí este cambio de epitelio es a lo que también se le llama la unión escamo-columnar o también escamosa cilíndrica, ¿no? Escamo, pues por el tejido, el epitelio de protección y columnar, pues por el epitelio cilíndrico que hay en el canal, ¿no? Esta zona es importante, por lo que ya les mencioné, y lo que se menciona en los libros de histología o en cualquier libro de fisiología, pues es que esta zona está en metaplasia, ¿no? Y hay que recordar, pues, esos términos. Bueno, a manera general, pues, metaplasia, pues, es como esa reconfiguración de esas células que cambian de un tejido, bueno, de un tipo de epitelio a otro completamente distinto y ambos van a ser maduros, ¿no? Algo importante a destacar de la metaplasia, pues, es que va a ser reversible, porque para empezar la metaplasia se produce porque ya sea que hay daño crónico o hay estrés, ¿no? Sobre esas células, que es lo que induce ese cambio. Es de ahí que la posición, la localización de esta unión escamo-columnar pues vaya variando, ¿no? Lo que se menciona pues es que ya en mujeres adultas pues esta unión se presenta ya dentro del canal cervical como se ve en este corte, lo que les mencioné, ya es en una mujer menopáusica. Ahora, en cuanto a lo demás, pues es igual irlo describiendo, ¿no? Porque pues así como todos los epitelios pues necesitan lubricación, ¿no? ¿Y cómo se van a lubricar? Pues a través de glándulas. Entonces vamos a tener que tanto en el canal cervical vamos a tener glándulas, así como en el epitelio de protección vamos a tener glándulas, ¿no? De ahí que también se pueda presentar un cáncer que sea de origen glandular, ¿no? Que es, pues, ya poniéndole el nombre, pues es un adenocarcinoma, ¿no? Eso es con respecto a, pues, las características, bueno, principales para que se presente este tipo de neoplasia. Ujú. Permítame. Bueno, pues retomando lo que mencionó Farfán, pues básicamente ya explicó cómo funciona normalmente. Aquí lo único que podríamos agregar es que, como mencionó, ¿no? En el epitelio cilíndrico, aquí se presentan glándulas y estas glándulas, pues al tener glándulas, el cáncer que le da a las glándulas, pues tiene la denominación de adenocarcinoma, mientras que el que tendremos a nivel del tejido cilíndrico, pues va a ser un cáncer epidermoide. Otra cosa que mencionan aquí respecto pues a la patología es que en el adenocarcinoma pues es más común que se dé a nivel del canal
endocervical, mientras que en el exocervix es más común que se presente el carcinoma epidermoide, que como ya mencionó, pues es el más común, bueno, el que tiene más, el que es más frecuente. Otra cosa importante es que así como en el canal endocervical se puede presentar el adenocarcinoma, también es más común que tenga un crecimiento de tipo endofítico, es decir, que vaya hacia adentro, mientras que en el exocervix es más común que sea exofítico, es decir, que crezca hacia afuera. Sin embargo, pues en la mayoría pues vamos a ver que tienen que tener para diseminarse, tienen que crecer también de afuera hacia adentro para pues, llegar a ganglios linfáticos y venas. Y bueno, pues ya nada más retomando esta imagen, te muestra la transición del epitelio de acuerdo a la edad, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestran antes de la menarca, en el primer embarazo y en la menopausia. Antes de la menarca, pues podemos decir que todavía está dentro del canal cervical. Una vez pasada la menarca y por acción de las hormonas, se recorre al exocervix, como se muestra aquí. Y bueno, una vez que se da el primer embarazo, pues se da la maduración de este, ¿no? Aquí ya podemos ver las glándulas. Y esto es lo que nos mencionaba Farfán, pues hay una regresión de nuevo en la menopausia. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del virus, muy brevemente. Porque pues es el agente causal en la mayoría, y si no es en todos los casos del cáncer cervicouterino. Se mencionan que pues 8 de cada 10 personas en algún momento de la vida pues se va a infectar por VPH. Sin embargo, solo una de cada 1000, pues en ellas la infección va a persistir y puede progresar a cáncer. Recordamos que pues el virus del papiloma pues puede causar múltiples enfermedades, como desde verrugas plantares, comunes, planas, etcétera, hasta condilomas, papilomas, etcétera. Pero bueno, aquí lo que nos interesa pues son las neoplasias intraepiteliales cervicales y lo que estamos viendo, que es el carcinoma del cuello uterino, en los cuales pues se han descrito más de 200 serotipos. Sin embargo, los que afectan al cervix no son más de 20, y de estos únicamente 13 pues van a corresponder al tipo de alto riesgo, porque todos los demás o otros que afectan al cervix y que son responsables de los candilomas, de los papilomas, pues representan los de bajo riesgo, que fue pues pregunta también que le hicimos sobre el examen. Y pues como dato, en las mujeres mexicanas, pues los tipos de alto riesgo 16 y 18 están presentes hasta en el 80% del cáncer cervicouterino. Si gustan prender sus cámaras, ya va a entrar el doctor. Bien, bueno, vamos a continuar con esta imagen. Esta imagen me pareció pues se ve simple, pero está completa porque te muestra como que las principales características del cáncer. En la primera célula, pues tenemos una célula normal. Aquí tenemos una célula con la infección del virus del papiloma humano, o lo que podría también corresponder a una SIM de grado 1. Aquí una SIM de grado 3 y pues lo que corresponde a la invasión del cáncer. Si vemos aquí en las flechitas de la dirección de las flechitas, en la primera pues tenemos el proceso de la infección, que va a corresponder a, pues vaya, el proceso de infección, ¿no? Que ya sabemos que se transmite por coito, sexo oral o incluso por manipulación de genitales. Y una vez que se tiene la célula, se mantiene en el episoma. Es decir, no se acopla todavía al material genético del hospedador. Y pues esta característica que le da es que puede haber una recuperación del cáncer, de algún tipo de lesión que tenga, o puede haber una persistencia, o puede haber una progresión, pero pues aquí se van a ver, bueno, tienen que ver pues también factores como la inmunidad del hospedador, factores ambientales y pues la genética modificadora. Entonces ya tenemos estas tres características del virus, ¿no? Que una, puede regresar, o se puede mantener latente durante toda la vida en el hospedador y nunca evolucionar, o puede haber una progresión. Una vez que pues hay una progresión, recordemos que el virus tiene ciertos mecanismos para evadir la apoptosis, ¿no? La muerte celular, y es aquí cuando pues culmina en el desarrollo de cáncer. Vamos a hablar un poquito pues de las características del virus. El virus pues es un virus de DNA bicatenario, es icosaédrico, no tiene envoltura y presenta 8000 pares de bases y tiene un diámetro de 55 nanómetros. Como les mencioné, pues hay tipos o serotipos que están asociados a alto riesgo
desarrollo de cáncer cervicuterino. Entre ellos, los más frecuentes es el 16, el 18, 58, 33, 45 y 31. Sin embargo, pues más del 80%, 90%, corresponden a estos dos, 16 y el 18. Por ejemplo, el 58, el 33 corresponden a un 5%. Aguanta, aguanta, aguanta. Es que dice el doctor que algunos de los compañeros no tienen la cámara activada y que al parecer no nos escucha. ¿Me escuchan? Pues yo sí te escucho, pero el problema es que el doc no activó su audio por internet No cuando lo entró. conectó, ¿no? Dile que se sale y que vuelva a entrar y ya que lo active. A ver, ya le dije. Ya, va a volver a entrar. Nada más ahorita para que lo sepan. Bueno, espero que continúen. Yo creo que... Espérate. ¿Quién sabe? ¿Entró? No, sigue conectando los audios. Creo que ya está. Doctor, ¿nos escucha? Sí, creo que ya conectó. Sí, ya hay más. Vale. Entonces les estaba mencionando, ¿no? Que vamos a hablar de las características del virus. Es un virus de DNA bicatenario, icosaédrico, sin envoltura, y que tiene 8.000 pares de bases y un diámetro de 55 nanómetros. Les mencioné que pues había diferentes serotipos, ¿no? Que los podemos clasificar en alto riesgo y bajo riesgo. En este momento, pues de los que nos interesa hablar son de los de alto riesgo, que es el 16, 18, 58, 33, 45 y 31. Por sí solo, pues el 16 tiene hasta un 50% del total de los casos de cáncer cervicuterino. Los otros son un poquito menos comunes, pero pues, no dejan de ser frecuentes. Por ejemplo, el 58 y el 35 tienen un porcentaje aproximadamente del 5% de los cánceres. Y bien, hablando del genoma del BPH, pues tiene dos regiones, que es una región génica temprana, que se va a expresar por la letra E, y tiene ciertas proteínas como el L1, E2, E4, E5, que más adelante pues, voy a mencionar cuál es su función. Y bueno, E6 y E7, que esas son las que nos van a interesar. Y pues del mismo modo, pues tiene una región génica tardía, que se expresan por las letras L1 y L2, y pues tiene una región de regulación, que es esta, que es LCR. Okay. Aquí están la lista de las proteínas virales y pues las funciones principales. Pues vemos que las primeras, como E1, E2, E4, sirven para replicación, transcripción, replicación del ADN viral, apoptosis, el represor de transcripción de E6 y E7, E4 que sirve para la replicación del ADN viral, E5 para el reconocimiento inmunológico a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y pues aquí llegan las que nos interesan y pues tienen mucho que ver ahorita, ¿no? Es la E6, que se encarga de la degradación de P53 y alteración de la regulación del ciclo celular, por ende, pues resistencia a la apoptosis. Y el E7, que se encarga de la degradación, o más bien sería de la fosforilación de pues, la proteína del retinoblastoma. Y con ello una reentrada en el ciclo celular en fase S y pues, sobreexpresión de P16. Y por último tenemos el E1 y el E2, que corresponden pues, a proteínas principales de la cápside y
y proteína menor de la capside viral. Ok, de manera muy rápida, pues recordemos que las fases del ciclo celular, ¿no? Tenemos G1, S, G2 y la mitosis, ¿no? Propiamente. Recordemos que esta está regulada, es decir, debe tener un equilibrio para modular la replicación y la apoptosis al mismo tiempo. Si comenzamos con los puntos importantes aquí que nos interesan para la fisiopatogenia del virus, empezamos en G1, ¿no? En la cual mencionan que a través de un receptor del factor de crecimiento empieza la transcripción y replicación de algunas proteínas. Esta fase, pues recordemos que se encarga de crecimiento y pues de gran trabajo metabólico. Estas proteínas pues van a ser las silicinas. Veremos que pues hay muchos tipos, ¿no? Silicina A, silicina D, silicina E, silicina B. Pero bueno, estas no trabajan por sí solas, necesitan trabajar en complemento. ¿Con qué? Con la CDK. También para esto, pues veremos que hay varias, CDK4, CDK6, CDK2, CDK1, etc. Entonces, una vez que estas CDK, que pues son las sinasas dependientes de ciclinas, se unen a las ciclinas propiamente, lo que van a hacer es la fosforilación de la proteína del retinoblastoma, que les comenté hace rato, que la proteína E7, es la que se encarga de la fosforilación de esto. En este caso, pues estamos hablando de manera normal, ¿no? Que sucede normalmente. Entonces, este complejo, pues se va a encargar de fosforilar y pues te da esta proteína, que es E2F, la cual, pues, da paso, pues, a esta parte, ¿no? De G1 a S, al periodo de síntesis de la replicación del ADN, para después dar paso a G2 y, pues, obviamente a la fase M. Y bueno, esta proteína es importante porque, como ya les mencioné, pues da paso a través de las CDKs, pues a la fase S del ciclo celular, y pues también mediante el complejo CDK2 y la ciclina A, pues estimula la replicación en esta fase. Es decir, depende de estas dos. Aquí, pues si bien no hay un mecanismo con el cual, pues, vaya, por decirlo así, se regule, en la S, pues es muy importante la activación de CDK2, porque por ejemplo aquí también tiene que ver el P53, que pues más adelantito lo vamos a mencionar. Ahora bien, esto es con función al ciclo celular, es decir, esto pues está estimulando el ciclo celular, pero ¿quién lo va a inhibir o quién lo va a regular? Pues aquí entran nuestras proteínas, que son las proteínas inhibidoras de la CDK, de las CDKs, o la proteína inhibidora de CDK4, de la sinasa 4. Y bien, ¿qué va a pasar aquí? En este caso, imaginemos, ¿no? Tenemos una lesión del DNA, por ende, pues activa el P53. Recordemos que el P53, les mencioné que se va a encargar de regular justo aquí. Es decir, va a evitar el paso de G1 a S, en caso de que, pues, haya alguna alteración a nivel del material genético. Una vez que, pues, P53 está activa, pues incrementa o induce P21. P21 lo que va a hacer es que a nivel de las ciclinas y las sinasas, pues va a inactivarlas. Recordemos aquí que este complejo, pues lo que va a hacer es la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. Esta, a su vez, pues activa la proteína E2F, que pues es la que se encarga, pues, para las enzimas de la síntesis de DNA que se necesitan en esta fase. Entonces, esta es una forma en la cual P53 pues regula y queda bloqueada la división celular. Si P53 pues no estuviera, pues la división celular transcurre pues normalmente. Bien, en este esquemita es más o menos lo que les estaba explicando, ¿no? Una vez que ya tenemos pues a través de estímulos de, por ejemplo, hormonas como el factor de crecimiento, entre otras, pues tenemos nuestras ciclinas que se unen a nuestro complemento, que es el CDK. Entonces, estas, una vez aquí, lo que hacen pues es la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. Esta, al fosforilarse, pues libera esta proteína y se da la activación, y esta pues proteína pues es mitótica, ¿no? Que fue lo que les mencioné hace un momento. Pero les mencioné que también tenemos inhibidores de las ciclinas y que son la familia de los inhibidores de la sinasa 4 y las proteínas inhibidoras de las perdón, se me fue el nombre, de las CDK, de las sinasas dependientes de ciclinas. Entonces,
por ejemplo, podemos tener una inhibición aquí que está regulada por el TGβ. A nivel de las ciclinas, el complejo, bueno, evita que se una el complejo ciclina-CDK, o a nivel del, pues, de la inhibición de ya este complejo por medio de del P53, que se encarga de regular todas estas. Y bueno, aquí pues lo importante es que estas que dan una activación, las podemos denominar pues protoncogenes y trabajan de manera normal. Y recordemos que pues los protoncogenes con el paso pues nos iban a dar los oncogenes. Y aquí las que se encargan de la inactivación como P53 o TGβ, pues van a ser denominadas pues genes supresores tumorales. Y bien, entonces, ¿cómo funciona? O bien, ¿qué tiene que ver las proteínas que les mencioné de E6 y E7 del virus del papiloma humano? Pues bien, que el virus, estas proteínas, E6 se encarga de la desregulación de P53, y si recuerdan, les dije que E7 se encarga de la fosforilación. Decía degradación, pero pues es por, creo que una mala traducción, porque en otros artículos mencionan que es la fosforilación de la proteína del retinoblastoma. Si recuerdan, te liberaba esta proteína que es E2F, que es una proteína mitótica. Entonces, al activar a los CTKs, pues, automático, pues pasas a la fase S, ¿no? Y lo mismo aquí, es decir, les mencioné que para pasar de G a S, pues tenemos que, está pues nuestro guardián, ¿no? P53, pero al estar inhibido, pues ya no hay P21, entonces ya no hay reparación, ya no hay apoptosis, empieza a haber angiogénesis, y bueno, pues ya lo demás es el crecimiento celular anormal. En este esquemita se resume un poco mejor. Recordemos, pues, que empieza infectando la capa basal, ¿no? La capa de queratinocitos. Aquí pareciera que está al revés, ¿no? Porque aquí está la dermis y pues aquí empieza la infección con las partículas virales. Si vemos, pues aquí en un azulito, pues están las células con un núcleo normal. A partir de, pues, la infección viral, les mencioné que se va quedando a nivel del episoma, y es aquí donde entran estos genes, pero también les mencioné que puede haber regresión, es decir, puede regresar la patología, mientras no se integre al material genético del hospedador, lo cual pasa pues ya en otros estadios más tardes. Si vemos aquí arriba, pues aquí ya corresponde a la lesión intraepitelial escamosa y la neoplasia intraepitelial cervical. El SIN aquí correspondería al grado 1, al grado 2 y al grado 3. Y la lesión de bajo grado correspondía al grado 1 del SIN, y la de alto grado, pues al grado 2 y al grado 3 del SIN. Aquí lo importante es esto, que también, que bueno, la de bajo grado va a corresponder a la del grado 1, y la de alto grado va a corresponder a la del grado 2 y el grado 3. Para posteriormente pues ya pasar a una última fase que sería pues el cáncer invasivo, cuando ya sobrepasa pues estas capas del celulares. Bien, recordemos, bueno, hace rato pues Farfán ya nos explicó la anatomía y pues la irrigación y cómo están los vasos ilíacos. Aquí únicamente pues es para mencionar el orden en el que pues se da la diseminación. ¿Y por qué? Pues es importante extraerlos en la histerectomía radical. Recuerdan que, bueno, aquí se los ilustré, de acuerdo al color más fuerte, va al menos fuerte, y pues bueno, así termina, ¿no? En los aórticos. Farfán les mencionó que pues comenzamos en los del parametrio para posteriormente pasar a los del obturador. De los del parametrio pasan a los paracervicales y después a los del obturador, para ya después, en otra instancia, pasar a los ilíaco interno, ilíaco externo, ilíaco común, a los paraórticos, y para final llegar realmente a los aórticos. Por eso, pues, que se extraen los ganglios pélvicos y paraórticos, pues, de forma concurrente con la histerectomía radical. Es por esto que se hace. Ahora, la anatomía patológica. Esto ya, pues, se lo mencionamos indirectamente, pues, en las primeras diapositivas. ¿Por qué? Porque les mencionamos que hay un carcinoma epidermoide o de células escamosas que está en el epitelio, cilíndrico. Este representa un 91.5%. De esta puede ser queratinizante o no queratinizante, o células pequeñas o células grandes. Además, pues tenemos el adenocarcinoma. Si bien, pues muchas bibliografías te refieren que pues desde el 3.7 va del 4% al 5%, pues ha habido un incremento en la incidencia de hasta el 20%, bueno, del 15 al 20%. Y como les mencioné, se desarrolla fundamentalmente en el canal endocervical, mientras que el epidermoide se desarrolla en el exocervix. También podemos tener
el carcinoma adenoescamoso en 1.7%, o otros más raros y poco frecuentes, como los melanomas, los linfomas y los sarcomas primarios del cérvix. Bien, pasando a las manifestaciones clínicas. Como les comentó Farfán al principio, pues realmente en las lesiones precursoras o en los carcinomas in situ, pues no va a haber manifestaciones, va a ser asintomático. Es por ello la prevención, o bueno, el tamizaje con el Papa Nicolau, y de ahí su importancia. Y bien, estas manifestaciones pues van a estar en relación con la extensión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya les mencioné, ¿no? Suelen ser asintomáticas en lesiones precursoras o en carcinoma in situ. Bueno, conforme van avanzando los estadios, pues se van presentando otros signos y síntomas. Entre los más comunes, pues son las hemorragias transvaginales. Aquí no lo menciona, pero pues el dolor poscoital, el flujo seroso o serosanguinolento fétido. Y bien, una vez que ya tenemos una diseminación ganglionar pélvica, podemos presentar otros como ataque al estado general, las adenopatías inguinales y o supraclaviculares y pues, el edema de miembros inferiores. Una vez pues ya en tumores más avanzados, hay una infiltración de la vejiga y recto, y con ende puede formar fístulas, hematuria y rectorragia. El dolor pélvico, el dolor irradiado, que pues tiene afección neural, el edema de miembros inferiores, y esto en los tumores más avanzados. Y ya por último, pues en los síntomas generales de la diseminación ganglionar, pues de la pérdida de peso, la astenia, la dinamia y pues el síndrome urémico. Y bueno, pasando ya a lo que es el diagnóstico de cáncer cervicouterino, así como su evaluación, pues tenemos que lo principal pues va a ser la historia clínica, una historia clínica completa, como ya mencionábamos, pues todos los factores de riesgo que las pacientes van a presentar para poder desarrollar lo que es cáncer cervicouterino. El examen físico, que va a ser a través de la exploración bimanual, así como con especuloscopía, y también revisar lo que es la piel perineal, porque ahí podemos encontrar tumores también secundarios a este cáncer cervicouterino. Posteriormente tenemos lo que es evaluar, ahí está mal escrito, una disculpa, la citología cervical. Bueno, esta citología, si sale anormal y no existe una lesión visible, entonces se va a proceder a hacer una colposcopía. Si esta colposcopía es insatisfactoria, pues el siguiente paso es hacer un cepillado endocervical para ver de dónde viene esta lesión. De otra forma, si la lesión es visible, pues entonces aquí sí se pide lo que es la citología, así como una biopsia en el momento en el que se realiza esta citología. La biopsia por aspiración con aguja fina se va a hacer cuando en la exploración física veamos que existan adenomegalias, adenomegalias para descartar que haya alguna malignidad secundaria a lo que es este cáncer cervicouterino. Y bueno, este es un algoritmo que resume lo que les dije anteriormente. Entonces tenemos que si hay una lesión visible, pues lo que se va a hacer es biopsiarla. Aquí mencionaba que no hay que tomar la biopsia del centro de la lesión porque solamente se puede obtener tejido necrótico. Y posteriormente tenemos la realización de la citología cuando no es visible esta lesión, entonces se realiza lo que es la colposcopía. Si la colposcopía sale con una lesión, pues se biopsia. En caso de que la colposcopía sea insatisfactoria o no sea adecuada, pues como les comentaba anteriormente, se va a proceder a lo que es un cepillado endocervical para ver de dónde está originada esta lesión. Okay. Y bueno, tenemos lo que es la estadificación. Aquí nos basamos en lo que es la FIGO, porque con base en esto pues se da lo que es el tratamiento. Tenemos que van a ser 4 estadios. El estadio 1 va a tener una frecuencia del 47% de presentación. Aquí lo que va a pasar es que solamente el carcinoma va a estar limitado al área del cérvix. Este estadio se divide en lo que es A y B. Dentro del estadio A, pues tenemos la división de 1 y 2. Aquí en el estadio 1A1, pues la lesión va a ser mayor a 3 milímetros no va a ser mayor a 3 milímetros en su profundidad y en su extensión superficial
no va a medir más de 7. Por otro lado, en el 1A2, pues tenemos que sí va a ser mayor de 3, pero no mayor a 5, y su extensión en superficie va a ser menor a 7. En caso de que estas lesiones sean mayores, pues ya pasamos a lo que es el estadio 1B. Entonces, dentro del 1B1, aquí la lesión va a ser mayor a 4 centímetros y en el B2, en el 1B1 ya va a ser menor a 4 y en el B2 mayor a 4. Claramente, pues estas ya van a ser lesiones visibles a comparación de en el estadio 1A, que no son visibles. Y bueno, tenemos lo que es el estadio 2. Esta va a tener una frecuencia de presentación del 28%. Y aquí el carcinoma ya va a extenderse a otros sitios como es el cuello uterino y la vagina, pero en este caso solamente los 2/3 superiores. En el estadio 2A tenemos que va a haber extensión a los 2/3 superiores de la vagina. En el 1 pues solamente va a haber una lesión menor a 4 centímetros y en el 2 ya va a ser mayor a 4 centímetros. Y en el estadio 2B ya va a llegar a afectar el parametrio, pero aún no llega a afectar lo que es la pared pélvica. Y bueno, en el estadio 3, aquí sí ya tenemos lo que es afección a la pared pélvica e inclusive al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3A solamente va a alcanzar el tercio inferior de la vagina, pero aún no la pared pélvica, a diferencia de lo que es el estadio 3B, que aquí sí ya llega a alcanzar la pared pélvica, inclusive pudiendo causar lo que es hidronefrosis. Y en el estadio 4, aquí pues ya tenemos lo que es metástasis a diferentes órganos. En el 4A solamente va a ser a los órganos adyacentes y en el 4B ya va a ser a órganos distantes. Y esta va a tener una presentación del 4%, que va a ser la menos común. Y bueno, esta es una tablita donde se simplifica todo lo que les mencioné anteriormente. Entonces, si recuerdan, pues el 1 solamente va a ser en cervix. Aquí tenemos menor a 3 milímetros y en el 2A de 3 a 5. En el B, pues ya son lesiones visibles y van a estar entre menos de 4 y más de 4. En el estadio 2 ya va a ocupar lo que es cuello uterino y los 2/3 superiores de la vagina. Y en el estadio 3, pues tenemos lo que es la pared pélvica, así como el tercio inferior de la vagina. Y por último, en el estadio 4, pues tenemos lo que es metástasis a diferentes órganos. Ahora, respecto al tratamiento, como les mencionaba, pues se va a ir con base a lo que vimos de acuerdo a la clasificación de la FIGO. Entonces, en el estadio 1A, donde aún no hay invasión vascular ni linfática, aquí el tratamiento pues va a ser conoterapéutico y la vigilancia estrecha. Esto es cuando se desea conservar la fertilidad. En caso de que no sea así, pues se puede hacer una esterectomía total y esta va a tener una curación del 99 al 100%. Claro, pues porque es en estadios tempranos. Ya en el estadio 1A2, así como en el 1B1, estos van a poderse hacer la histerectomía radical tipo 2, así como linfadenectomía pélvica. Y por otro lado, en el estadio 1B1 también se puede dar lo que es la radioterapia pélvica. Estas dos van a tener un porcentaje de curación del 85 al 95%. Sin embargo, pueden tener recurrencias en un aproximado del 10 al 25%. Y bueno, aquí hay una tablita donde, como habían visto, les mencioné los tipos de histerectomía. Hay diferentes tipos, son 4. En esa tablita explica pues en qué consiste cada uno. Dentro del estadio clínico 1B2, aquí el tratamiento debe ser quimioterapia y radioterapia. En el estadio clínico 2A, aquí sí aplica lo que es la histerectomía radical tipo 2 o 3, así como la linfadenectomía pélvica bilateral. Ya mencionamos anteriormente en anatomía, y Emma también nos hizo favor de mencionarlo, el por qué es la importancia de realizar lo que es linfadenectomía, porque pues ya han visto que pues tiene estrecha relación anatómica, entonces pues el cáncer puede diseminarse por ahí. Y lo que tenemos en el estadio 2A, pues también es la quimioterapia concomitante, y este va a ser el único tratamiento que se le puede dar en este tipo de estadio.
Y bueno, tenemos lo que es la radioterapia. Anteriormente esta solamente se usaba en estadio 1B2 y 4A, pero ya se ha visto que se puede usar como tratamiento con quimioterapia en diferentes estadios. Entonces, hay dos tipos de radioterapia, que es la externa y la intracavitaria. Como su nombre lo dice, la externa solamente va a tratar lo que es pelvis, ganglios linfáticos, así como parametrio. La intracavitaria, pues su nombre nos lo está diciendo, ya habla de cavidades, por lo tanto, esta va a ir enfocada a tratar lo que es cervix, vagina e inclusive los tercios internos de los parametrios. Y bueno, tenemos los otros estadios, que son del 2B al 4A. Aquí el tratamiento va a ser quimioradioterapia. Lo que se aplica es cisplatino a dosis de 40 miligramos por metro cuadrado. Y en el estadio clínico 4B, pues desafortunadamente, pues su supervivencia no es muy buena, es menor al 20% a 2 años. Pero pues como les comentaba, este estadio pues es el que se presenta con menor frecuencia. Y bueno, aquí el tratamiento pues va a ser quimioterapia concomitante y esta se va a extender a lo que es paraórticos, porque como ya mencionaban anteriormente, pues de acuerdo a la anatomía, pues se va a diseminar a través de los ganglios linfáticos, pudiendo llegar inclusive a los paraórticos. Y bueno, tenemos lo que son los factores pronósticos. Estos van a estar dados por el estadio clínico, así como la presencia o ausencia de lo que es la diseminación ganglionar. Tenemos que en estadios tempranos, aquí se van a dividir en alto riesgo o riesgo intermedio. Dentro de riesgo alto, pues tenemos que haya diseminación a ganglios, así como afectación a parametrios. Y de riesgo intermedio, pues tenemos que el tamaño de este tumor sea mayor a 4 centímetros y que exista permeación linfovascular, así como afección cervical en más del 50%. Por otro lado, tenemos que los demás estadios, que son 2, 3 y 4, aquí va a estar dada por un pobre estado funcional, que los niveles de hemoglobina sean bajos al momento del diagnóstico y pues principalmente que exista lo que es una enfermedad metastásica, nos va a estar hablando de un mal pronóstico. Cuando existe lo que es permeación vascular y linfática, se ha demostrado que su supervivencia a 5 años va a ser del 62%, pero en caso de que esta no esté, pues este porcentaje de supervivencia va a incrementar hasta el 85%. Entonces, nos está hablando de que esta permeación vascular y linfática nos va a hablar mucho sobre la supervivencia que pueda tener la paciente. Y bueno, dentro de los estadios 2B, 3 y 4A, a 5 años, la supervivencia va a ser de 80, 65, 40 y 15% respectivamente. Como les comentaba, pues el estadio 4 es el que menos supervivencia nos va a dar. Y hablando de las pruebas de escrutinio, pues habíamos comentado la citología cervical, o que también se le conoce como Papa Nicolau, pero este es más que nada por la atención que se usa. Va a tener una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96 al 99%. La norma oficial mexicana, la número 14, nos dice que estas pruebas de Papa Nicolau deben hacerse en todas las mujeres de entre 25 y 64 años de edad, o en caso de que la mujer lo solicite, se le puede hacer antes. Si estas citologías se realizan cada año y salen negativas, entonces esta citología se puede realizar cada 3 años. Y por otra parte tenemos el seguimiento de las pacientes. Tenemos que la recurrencia de que vuelvan a presentarlo es el 80% en los primeros 2 años. Entonces lo que se va a hacer es una exploración pélvica, así como una citología cervical. Esta revisión va a ser trimestral los primeros 2 años. Posterior a estos 2 años se va a hacer cada 6 meses hasta el 5º año, y después del 5º año se va a realizar anualmente. Se va a solicitar lo que es biometría hemática y química sanguínea, así como radiografía de tórax, esto para evaluar si no hay existencia de metástasis, y se va a hacer cada año. Por otra parte, pues tenemos lo que es tomografía o PET, que pues una PET va a ser muy difícil de hacer, pero esto solamente se va a hacer en las personas que se sospeche que tengan una recaída de tumor, esto tanto a nivel regional o a distancia. Y esto
pues se debe documentar mediante biopsia por vía vaginal o por estudios de imagen como es la TAC. Y bueno, por otra parte tenemos lo que es la prevención, es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna se debe administrar en todas las mujeres entre 9 y los 45 años de edad, y también se puede administrar a los hombres entre los 9 y los 26 años de edad. En el esquema de vacunación, pues solamente están incluidas las mujeres, entonces pues los hombres, esa se puede buscar por vía particular. Tenemos 3 vacunas diferentes, que es el Cervarix, el Gardasil y el Gardasil 9, pero las que se usan en México solamente es el Cervarix y el Gardasil 9. Como su nombre lo dice, el Gardasil 9 pues va a proteger contra 9 tipos de VPH, que son los de riesgo. Y bueno, tenemos que el Cervarix va a proteger contra los tipos 16 y 18, que son de alto riesgo. Esta se puede aplicar en 2 dosis diferentes, en 2 o en 3. La que es el esquema de vacunación de 2 dosis va enfocada a las personas entre 9 y 14 años, y se aplica en un intervalo de 6 meses, estas 2 dosis. En el esquema de 3 dosis es para personas de más de 15 años, y este esquema se aplica la segunda vacuna un mes después de la primera, y la tercera vacuna 6 meses posterior a la primera vacunación. Por otra parte, tenemos que la Gardasil de igual manera va a tener 2 esquemas diferentes, de 2 dosis o de 3 dosis. La de 2 dosis se aplica a personas entre 9 y 13 años, con un intervalo de igual manera de 6 meses entre la primera y la segunda vacuna. Y en la esquema de 3 dosis para personas mayores de 14 años, y la aplicación es la segunda vacuna 2 meses después de la primera, y por otro lado la tercera vacuna 6 meses posterior a la primera. Y pues la Gardasil 9 solamente está en presentación del esquema de 3 dosis y se aplica a los 2 y a los 6 meses. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. ¿Hay alguna duda? Oye, entonces no sé si quieras proyectarlo, Farfán, lo que traemos. Sí, el Kahoot, ¿no? Si me pasas el poder. Pues, no me deja compartir. Ya vi por qué. ¿Ya? Uy. Sí. Ya voy. A ver. Ya se ve, entonces igual si pueden entrar, por favor. Y vamos a hacer la misma mecánica.
Creo que no se escucha la música, ¿verdad? No, amigo. Dejó el No. toque especial. No. No, no se escucha. Bueno, pero se la pueden imaginar. Es que se activa luego se escucha eco. Entonces hacemos 21. 22 y menos nosotros 3, 25. Ya. Creo que ya somos todos. Entonces vamos a manejar la misma mecánica, por favor, así como la vez pasada. Los que vayan saliendo en el podio, igual se pueden justificar su respuesta y ya hacemos la retroalimentación de esta manera. Son 10 preguntas, son muy, muy sencillas de lo que hemos visto a lo largo de la exposición. Ujú. Vamos a ver, vamos a comenzar. Entonces, la primera pregunta dice, muy sencilla, la causa principal de cáncer cervicouterino es el VPH 16, aquí se cambió, el estrógenos, el esmegma o el virus del VIH 16 o 18. Es una pregunta muy sencilla. Ujú, todos lo tuvieron bien. A ver quién sale en el podio. Jesús, ¿estás ahí? Sí, compañerito. Hola. Ajá. Si nos puedes retroalimentar esa parte. Pues el virus del VPH, pues bueno, sobre todo en niñas pequeñitas, puede evolucionar rápidamente porque no está maduro todavía su epitelio, por lo tanto se puede dar una colonización más rápida. En cuanto al virus, pues este termina siendo muy agresivo con estas células y las puede terminar volviendo malignas. Puede alterar su ciclo celular. Y aparte de ello, pues los serotipos más fuertes es sobre todo el 16, después seguido del 18. Hay otros, como el 28 y creo que también el 56, pero pues esos son menos frecuentes. Ujú, exactamente, ajá, como lo vimos en la exposición, pues tenemos varios tipos, bueno, muchísimos, más de 200 serotipos, ¿no? Pero específicamente bueno, que sean responsables del cáncer cervicouterino, pues vamos a tener de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Los de alto riesgo, como ya lo viene en la pregunta, pues son el 16, el 18, el 58, 33, 45 y 31, ¿no? Y de todos esos, pues el principal, que es el causante del 50% de los casos, pues quedamos que era el 16, ¿no? Ujú, muchas gracias, Jesús. A ver, la siguiente pregunta, la número 2. El tipo histológico más frecuente de este cáncer. Ujú, aquí uno se nos fue. Lucet, si por favor nos puedes dar la retroalimentación. Sí. Bueno, Andrés nos dijo que en el 91.5 de los casos era epidermoide y del 20, me parece el por ciento, era ya el adenocarcinoma. Entonces el principal es el epidermoide. Ujú, exactamente, igual pues tiene que ver con el tipo de epitelio que es, ¿no? Lo que mencionamos, el epidermoide, que ajá, como lo dijiste, es el 91.5% de todos los casos, que pues quedamos que localización pues era en el exocervix, ¿no? Los adenocarcinomas, ajá, como lo dijiste, su incidencia aumentó hasta el 20% y pues su localización va a ser en el canal. Ujú, exactamente. Ahora, la tercera pregunta. Dice, esta es opción múltiple, mecanismo en que efectúa el BPH. O sea, esto refiriéndonos a la parte de fisiopatología. Ah, no sabía que se tenía que poner submit. Nunca habíamos hecho una de opción múltiple así, ¿o sí? Mm, Sí, ajá. sí, creo que con la doctora Díaz. Entonces, ahí eran dos opciones, ¿no? Dos en las que culminaban. Ariadna, ¿nos puedes decir por qué? Pues vimos dos mecanismos principales, ¿no? Que pues con la fase S pues va a tener el ciclo todo el tiempo pues activo, pues multiplicándose. Y la otra era la inhibición de P53, eso pues al no tener el guardián del genoma, pues va a hacer lo que quiera con la célula, con el gen de la célula. Ujú, exactamente. Ajá, como lo vimos en la parte con Emanuel.
pues vamos a tener que va a sintetizar varias proteínas, ¿no? Que quedamos que era la E6 y la E7, ¿no? E6 era la encargada de la degradación de P53, lo que ya comentó Ariadna, y la E7 pues era la encargada de fosforilar al gen del, bueno, al retinoblastoma, la proteína del retinoblastoma, ¿no? Que era la que la mantenía en la fase S, que era las dos opciones que venían en esa pregunta. Muy bien. La cuarta pregunta, la infección ocurre está hablando del tipo más común, ¿en qué población celular? Sí, muy bien. Aquí a lo mejor se llevaron la cinta. A ver, Citlali que subió. ¿Nos puedes decir por qué? Pues lo dijeron en la exposición y lo estuvieron repitiendo varias veces que ese era uno de los principales, bueno, que de ahí se originaba el principal de los cánceres de los que se preguntan. Exactamente, hay que recordar que las células basales, o sea, de ese epitelio estratificado que hay, pues las células basales son las que tienen la capacidad mitótica, ¿no? Justo venía en el esquema que puso Manuel de fisiopatología, la infección pues tiene que llegar hasta las células basales, ¿no? Justamente para alterar ese ciclo mitótico y de esta manera pues mantenerlo continuo, ¿no? Y así generar toda esa neoplasia. Muy bien. La número 5, al crecimiento invasivo se le denomina endofítico, ectofítico o exofítico. Igual se las mencionó dentro de las diferencias, Emanuel. Ajá, el endofítico. Muy bien. Vamos a ver quién salió en el podio. Subió Alanina. Alanina. Creo que no está. O Eduardo. O alguien. Bueno. Alguien que la justifique, por favor. Yo lo veo así, si va desde la capa basal y se va a se va volviendo más profundo, en la imagen que nos puso Manuel, pues va de afuera hacia adentro, así yo lo entendí. Por eso ¿Como de superficial a profundo? Ajá, exactamente. Hay que recordar que el epitelio pues tiene sus partes, ¿no? Entonces el epitelio y por debajo del epitelio pues tenemos la lámina basal, ¿no? Justamente si la invasión pues cruza la lámina basal, pues ahí es a donde le estamos denominando que es endofítico. Si el crecimiento es por arriba de la lámina basal y crece, se los mencionó Manuel, crece pues, digamos hacia la luz, pues es un crecimiento exofítico. Esa era la diferencia entre endofítico y exofítico. La número 6 es igual de opción múltiple. Dice, primer estudio que se realiza. Sí. Carolei. ¿Nos puedes decir? Yes, pues son lo dijeron en la expo y aparte son los estudios más comunes que se le hacen a las personas cuando se sospecha algo así, ¿no? Además, la citología y el Papa Nicolau te ayuda a descubrir las lesiones primarias. Exactamente. Hay que recordar, pues justamente por el tipo de epitelio que es, ¿no? Es descamativo, ¿no?
Entonces, igual, si hay lesiones celulares, pues justamente por ese principio que es estratificado, pues se descama, ¿no? Entonces también por eso es el estudio de elección de manera inicial. Ujú. Bueno, aquí rápido quiero hacer nada más un comentario. La citología cervical y papanicola, pues se podría decir que son como sinónimos. La citología, pues prácticamente es el estudio y el papanicolao es la atención que se usa para poder hacer esto, para que no se vean así como la idea errónea de que son dos diferentes, no es prácticamente lo mismo, es lo mismo más bien. De esta, ajá. Josué Isaac, Sí. vas. Bueno, la contesté más que nada porque me acuerdo del cuadrito de la presentación. Estaban tres cuadritos donde estaba la garbasil y debajo de la garbasil pues están los serotipos que decían que eran efectivos y de hecho era una de las que decía que se podían vacunar en México. Ujú. Exactamente, ajá, como lo expuso Jenny, es una última diapositiva, pues tenemos tres vacunas, ¿no? La Cervarix y la Gardasil, que tenemos la Gardasil así solita, y la Gardasil 9, ¿no? La Cervarix, pues es contra dos serotipos, ¿no? 16 y 18, ¿no? La Gardasil, pues ya son cuatro serotipos. El 6, el 11, 16 y 18, y lo que nos dijo Jenny, ¿no? En el nombre, Gardasil 9, porque justamente protege contra 9 serotipos, que son los de alto riesgo. Ujú. Muy bien. La número 8, el cáncer cervicouterino. Los cánceres no invasores se presentan principalmente en... Ujú, exactamente. Lucef. Ese sí lo hice totalmente como por descarte, que la edad pues sí, no va a ser tan invasor la enfermedad como las demás edades que pues ya son más avanzadas y puede ser que sea pues, muchísimo más agresiva la enfermedad. Ujú, exactamente. Justamente con la pregunta venía, lo que se tiene reportado, pues es que en las edades, entre los 27 hasta los 35 años, esas neoplasias van a estar limitadas. El pico donde se presentan los cánceres cervicouterinos ya con malignidad es a partir de los 48 a 49 años. Ujú. Esos son los rangos de edades que te mencionan para estas neoplasias. La número 9. La metástasis ocurre a través de... creo que le cambié. Ya. Caray, aquí puse la que no era, pero sí todas las tuvieron bien, ¿eh? Aquí fue un error. No, sí, todas las tuvieron bien, ¿eh? Ahí fue un error del que hizo el Kahoot, o sea, yo. Una disculpa. Pero sí, muy bien, como alguien que nos recuerde cuál era el orden en que hacía metástasis este tipo de cáncer. Sí, primero empieza con los ganglios del parametrio, pasa a los paracervicales, pasa a los superiores y luego a los ilíacos internos y luego a los externos y finalmente a los aórticos. Ujú, exactamente. Muchas gracias. Y ya veí la importancia que nos dijo Jenny, ¿no? Justamente por su diseminación. Pues hay que hacer la linfectomía, ¿no? Muy bien, José. Y ya la última pregunta, la número 10. La unión escamocolumnar se caracteriza por... Ahí se nos fueron unos. A ver. Ya nos salió el podio. Pero alguien que nos quiera dar la retroalimentación de su última pregunta.
Meta en patología significa intercambio de células y es cuando vemos ese intercambio en la línea. Ujú, exactamente. Pues quedamos que la unión escamo-columnar, pues como lo dice el nombre, ¿no? Escamo por el tejido estratificado que hay y el columnar por el tejido, el epitelio cilíndrico simple que hay en el canal cervical, ¿no? Entonces, hasta mencionamos que justamente por ese cambio brusco entre epitelios, pues es donde se presenta la metaplasia, ¿no? Ujú.